A mi amigo de la infancia y a mí nos enviaron al campo, siendo jóvenes con estudios, para trabajar en la producción. Habíamos dejado la ciudad y trabajábamos en un pueblo, esperando con ansias la noticia de la reanudación del examen de ingreso a la universidad. Como la mayoría de los jóvenes con estudios, estábamos a punto de regresar a la ciudad. Sin embargo, su novia del pueblo temía que él no la quisiera al regresar a la ciudad. Así que intentó drogarlo, pensando que, obligándolo a quedarse en el pueblo, podría asegurar su posición a través de él. Sabía que sus padres aún esperaban su regreso a la ciudad, y comprendí que tenía grandes ambiciones que solo podría cumplir hasta el examen de ingreso a la universidad. Así que le informé del asunto al jefe de producción. Tras investigar, atraparon a su novia. Incapaz de soportar los chismes del pueblo, se arrojó al río y se ahogó. Más tarde, mi amigo de la infancia, que regresó a casa triunfante, me echó la culpa de todo. No solo buscó venganza contra mí, sino que también atacó a toda mi familia, causando la muerte de todos los miembros de mi familia. Tras una segunda oportunidad, decidí mantenerme alejado de él. No me importaba con quién se liara en el campo. Solo quería concentrarme en mis últimos meses de estudio, con la esperanza de aprobar el examen de admisión a la universidad y volver con mis padres lo antes posible. Un día, Fie regresó a la residencia de jóvenes con un fajo de materiales de estudio en los brazos. Fie parece un joven guapo salido de un libro. Madwin me susurró, con un libro en la mano, mientras lo veía pasar. Crecieron juntos, y cuando regresen a la ciudad, sus padres probablemente organizarán su matrimonio, ¿verdad? Tienes mucha suerte de tener una pareja así. En mi vida anterior, ingenuamente pensé que mi destino no se desarrollaría como lo planearon mis padres. Ser enviadas a la misma aldea, regresar juntas a la ciudad y casarnos con el testimonio de ambas familias. Igual que los novios de la infancia de los libros, destinados a estar juntos. Pero cuando recibimos la noticia de que se reanudarían los exámenes de admisión a la universidad, fui emocionada a buscarlo para estudiar juntos. Sin embargo, se negó, diciendo que estaba acostumbrado a estudiar solo y que no quería que nadie lo distrajera. Pensé que, dado lo excelente que era, sin duda no se perdería una oportunidad tan grande como el examen de admisión. Así que no lo presioné más. Pero unos días después, vi que el libro que se suponía que debía sostener estaba ahora en manos de Bella, la aldeana, y que lo habían dejado a un lado por descuido. Como estaban sentados tan juntos, no me vieron desde lejos. Naturalmente, no esperaban que fuera a buscarlo justo después de recibir un paquete de la ciudad. Entonces, Adano, ¿piensas casarte después del examen de admisión a la universidad? La voz de Madwin me devolvió al presente. Cuando te cases, sin duda te daré un gran sobre rojo. Matrimonio y escritura en Ede. Mis padres eran obreros y mi padre, un pequeño jefe en la fábrica. Mi familia era relativamente adinerada y solo tenía un hermano mayor, 2 años mayor que yo, y mis padres y mi hermano me adoraban. Había llegado al campo siendo un joven con estudios porque la familia de Faye lo había enviado allí. Quería estar con él. Así que renuncié a mi oportunidad de quedarme en la ciudad y dejé que mi hermano la aprovechara. Mis padres y mi hermano intentaron convencerme de lo contrario, pero al final accedieron a dejarme ir con Faye. Aunque me enviaron al campo, no me agobiaron con tanto trabajo duro. Me convertí en maestra en la escuela del pueblo, lo que me permitió evitar trabajar en el campo. Mis padres y mi hermano me enviaban paquetes con frecuencia para que tuviera todo lo necesario, y de vez en cuando compraba bocadillos en la tienda de comestibles del condado. No quería que Faye se perdiera el examen de admisión a la universidad, ni que sus esperanzas de regresar a la ciudad se desvanecieran. No quería que se desperdiciara en el pueblo. Así que, siempre que recibía material de estudio de mi familia, también le daba una copia. El día antes de regresar a la ciudad para el examen, empaqué todo lo necesario y me aseguré de que no faltara nada. Quería recordarle que revisara sus cosas. Pero desde que descubrí su relación con Bella, la idea de casarme con él ya no me rondaba la cabeza. Simplemente pensé que sería mejor que volviéramos juntos a la ciudad, ya que ambos habíamos sido enviados a la misma aldea. De camino a buscar a Faye, vi a Bella y a su hermano merodeando fuera del dormitorio, susurrándose. Había un árbol grande cerca, así que me escondí detrás. «Hermano, ¿estás seguro de que puedes sacar las cosas? No te preocupes, solo llámalo».
Entraré a escondidas y las traeré. Una vez que lo tengamos, no se atreverá a dejarte atrás y regresar a la ciudad. Que siga soñando, pero quiere presentarse al examen de admisión a la universidad. Dijo que si lo aprueba, se casará conmigo y me traerá a la ciudad. Escucha, hermanita, los hombres son así. Tu hermano los conoce mejor que tú. Cuando regrese a la ciudad, ¿crees que aún te recordará? A menos que ya te hayas acostado con él, entonces no podrá dejarte. Pero después de todo este tiempo, todavía no se ha casado contigo. Solo te está haciendo promesas para el futuro. El hombre sacó un pequeño paquete de su bolsillo y se lo entregó a Bella. Toma esto, ponlo en su agua. Si las cosas no salen como lo planeamos, armaremos un escándalo y no tendrá más remedio que casarse contigo. Belle dudó un momento, pero aún así lo tomó. Una vez que te cases con él, serás una persona de ciudad. No te olvides de tu hermano cuando eso pase. Nunca antes había estado expuesta a cosas tan negativas, y aún estaba asimilando la situación cuando Bella y su hermano salieron hacia el dormitorio de Faye. Cuando quise ir a buscarla, lo vi caminando con Belle hacia su base secreta. Faye tenía una sesión de entrenamiento. Necesito hablar contigo. El rostro de Faye se veía disgustado, pero aún así, amablemente, le dijo unas palabras a Belle y luego se acercó a mí, preocupado de que el futuro de Faye pudiera arruinarse. Inmediatamente le conté todo lo que escuché, esperando que tuviera cuidado con Belle y su hermano. Pero Famous lo entendió, pensando que estaba celoso de Bella y que intentaba manchar su reputación. Sintiéndome impotente, no tuve más remedio que decírselo al líder del equipo de producción. Que estudiantes como nosotros aprobaran el examen de admisión a la universidad fue positivo para el historial del líder del equipo, quien tenía grandes expectativas puestas en nosotros, especialmente en Faye. El líder del equipo se enfureció al escuchar mi historia. Inmediatamente ordenó una búsqueda, y al poco tiempo encontraron los documentos que Faye necesitaba para el examen en posesión de Belle, además de las drogas. El dormitorio de jóvenes educados y los aldeanos se reunieron para observar, y Belle y su hermano quedaron avergonzados. Faye simplemente recuperó sus cosas, miró a Belle con frialdad y ni siquiera me dedicó una mirada. Más tarde, ingresó con éxito en la mejor universidad, regresó, fundó una empresa y se convirtió en el multimillonario más joven de nuestra provincia. No solo sus padres estaban orgullosos, sino que incluso la gente de nuestra residencia lo estaba de él, incluyendo a mis padres. Pero poco después, Faye usó sus contactos para arruinar el trabajo de mi familia, y con sus tácticas manipuladoras, nos arrebató la casa. Después de que mi familia se viera obligada a vivir en la calle, fuimos intimidados por matones y, al final, nuestros cuerpos nunca fueron encontrados. Vi morir a mis padres, mi hermano, mi cuñada y mi sobrino ante mis ojos. Después de que todos fallecieran, Faye finalmente apareció frente a mí, fumando un cigarrillo. Me dio la misma droga que le habían encontrado a Belle. Faye me aplastó la cara con su zapato de cuero. June, es culpa tuya que Belle se suicidara saltando al río. Hoy, toda tu familia está pagando el precio de la muerte de Belle. Esa noche lluviosa, después de tomar la droga, fui violada por unos matones y Faye soltó perros salvajes para destrozarme. Desaparecí de este mundo. Ahora, el cielo me ha dado otra oportunidad en la vida, y he decidido respetar el destino de los demás. La familia de Faye tenía muchos hijos. Tenía 3 hermanos mayores y hermanos menores. Su presencia en casa no era muy fuerte. De pequeños, solía ayudarle, no solo con comida y bebida, sino también con material de estudio. Siempre que mis padres me compraban material educativo, se lo entregaba en cuanto lo recibía, incluso antes de tener tiempo de buscar material de oficina como bolígrafos y papel. Les pedí directamente a mis padres que compraran 2 juegos, uno para mí, sin duda, otro para él. Era inteligente desde pequeño. Mientras que a mí me costaba memorizar textos, incluso después de recitarlos varias veces, él los recordaba tras leerlos 1 o 2 veces. Éramos casi de la misma edad e incluso estábamos en la misma clase en la escuela porque su familia tenía muchos hermanos y sus padres no lo valoraban. Mi familia lo llevaba y lo traía de la escuela. Mis padres lo compadecían, así que nunca se quejaron, ya que era fácil hacerlo. Simplemente insistían. Quizás no digan que lo trataban como a mi hermano mayor,
pero era casi como un medio hijo para ellos. Comparado conmigo, él era el más destacado. Su rendimiento académico siempre fue excelente y todos los profesores lo elogiaban sin cesar. Sin embargo, con tantos hermanos en la familia y otros niños con talento académico, sus esfuerzos no parecían destacar mucho. Sus padres estaban ocupados con el trabajo, a pesar de todo su esfuerzo, apenas recibía atención en casa, por no mencionar que cuando nos enviaron al campo siendo jóvenes con estudios, fue como si sus padres se hubieran olvidado por completo de él. Ni siquiera recibía paquetes, y mucho menos cartas. Era un marcado contraste conmigo, que ocasionalmente recibía paquetes y cartas de mi familia. Habiendo crecido con él, sabía que anhelaba hacerse un nombre, ser reconocido por sus padres y valorado por su familia por nosotros, jóvenes con educación. La única oportunidad que teníamos por delante era el examen de ingreso a la universidad. La reanudación de los exámenes este año fue crucial para Fai. Sin embargo, en ese momento, tomé una decisión. Respetaría el destino de los demás y no me entrometería en asuntos que no me incumbían. Era casi la hora de partir hacia la ciudad y prepararse para el examen. Todos los candidatos cargaban con pesadas maletas, esperando en el espacio abierto del equipo de producción para subir al autobús. El líder de la aldea era una buena persona, y preocupado por el largo viaje que nos esperaba, consiguió un autobús especial para llevarnos a la ciudad. Los llamó uno por uno. Fai no había cumplido mi turno. Fai. Nadie se acercó. Un líder de la aldea volvió a llamar. Fai no había completado mi examen. Fai no había completado mi sesión. ¿No está aquí? Que alguien vaya a su dormitorio a comprobarlo. Es un momento crítico. ¿Por qué no ha venido todavía? El líder murmuró algunas palabras para sí mismo y yo estaba de pie frente a él, escuchándolo todo. June, aquí. Sube al autobús. Magwin, aquí. Aquí. Subí al autobús y me senté junto a la ventana, como siempre. Acababa de dejar mi mochila cuando Magwin llegó y se sentó a mi lado. Fue igual que en mi vida pasada. Quise sentarme junto a Fai, pero al ver su expresión de disgusto, no me atreví. El autobús arrancó y, mientras el líder de la aldea seguía insultando, subían cada vez más jóvenes con estudios, pero Fai seguía sin aparecer. Finalmente sentí un suspiro después de que todos subieron. El joven enviado a buscar a Fa regresó. El líder no pudo encontrarlo, pero su equipaje seguía en su dormitorio. No lo vimos por ningún lado. Bien, suban al autobús. Enviaré a alguien por el altavoz del pueblo para que todos salgan a buscarlo. El líder miró su reloj. Su voz se iluminó con urgencia. Excepto Fai, todos los demás candidatos ya habían subido. Todos observamos cómo el líder de la aldea llamaba a los aldeanos a buscar a Fai mientras nosotros especulábamos dónde podría estar. Poco después, los altavoces de la aldea sonaron a todo volumen. Conforme pasaba el tiempo, el conductor del autobús se ponía cada vez más nervioso y se bajó para preguntarle al líder de la aldea si podía irse. No podía responsabilizarse de las consecuencias si el horario se retrasaba. Un líder de la aldea volvió a mirar su reloj. La hora de salida prevista ya había pasado. Tras dudarlo un poco, decidió enviarnos a la ciudad y no retrasar todo el autobús por una sola persona. El autobús arrancó lentamente y miré por la ventana. Vi a algunos aldeanos susurrándole al líder de la aldea y, finalmente, me obsesioné con las colinas. Se fueron juntos. Si no me equivoco, parecían dirigirse a casa de Bell. Aparté la mirada e intercambié algunas palabras con Mad cuando, antes de cerrar los ojos, el camino estaba lleno de baches y el autobús olía mal. Si no cerraba los ojos, sentía que iba a vomitar en cualquier momento. En cuanto a lo que pasó después de que encontraran al líder, no lo sabía, pero estaba seguro de que el poder de la droga era abrumador. Y como Bell esperaba, era probable que se hubieran aprovechado de Faye. Al día siguiente de regresar a la ciudad, era el día del examen de admisión a la universidad. Preparé mis documentos y desayuné con mis padres antes de ir al examen de mi hermano. Nos dejarían en el lugar del examen antes de ir a la fábrica a trabajar. Al salir, vi a Faye, que aparentemente había logrado regresar. No tenía ni idea de cómo lo había logrado. Faye saludó a mis padres y, para mi sorpresa,
Bel apareció detrás de él. Parecía que Bella había venido con Faye a la ciudad. Me quedé un poco sorprendido, pero no era asunto mío. June suspiró levemente. June, ¿a qué vas al examen? Vamos para el mismo lado. Vamos juntos. Mi hermano no tenía ni idea de lo que había pasado entre Faye y yo en el campo. Pero cuando vio a Bel con Faye, su rostro mostró claramente su disgusto. Él sabía que yo sentía algo por Faye en el pasado. Y ahora, al verla con otra mujer, no le hacía mucha gracia. No hacía falta. Tenemos 2 bicicletas en casa y eso es suficiente para una familia de 4. Saldremos primero. Si hubiera sido antes, mi padre habría dejado su bicicleta para que Faye me llevara al examen. Me subí a la parte trasera de la bici de mi hermano y Bel me detuvo con una mirada de orgullo. June dejó escapar un pequeño suspiro. Sé que te gusta Faye, pero puedes tocar aquí solo porque Faye y yo estamos juntos ahora. Bel utipufle mi sesión. Estás bromeando. No tengo actitud. Faye no es nadie para mí. ¿Por qué deberíamos llevarlo al examen? ¿De verdad es culpa nuestra? Además, es adulto y no se perderá. Lleva años viniendo a la ciudad. Un patán. Después de decir eso, le pedí a mi hermano que fuera más rápido. No quería perder más tiempo. No podía permitirme perderme el examen de admisión a la universidad. De camino, mi hermano me preguntó sobre la relación entre Faye y Bel. Pero solo lo mencioné brevemente. Pero no era momento para asuntos tan personales. Hoy era el día del examen, y nada podía ser más importante. Poco después de que nuestra familia de 4 llegara al lugar del examen, mis padres nos dieron algunos consejos y nos prepararon té, huevos y agua para llevar por si nos entraba hambre. Nos rendimos para entrar al local. Cuando estaba a punto de entrar, vi a Faye afuera. Pero al entrar, él seguía al final de la fila. Una vez dentro, volví a mirar hacia afuera y Bella seguía a su lado. Sin embargo, algo en su expresión me pareció extraño. No le di demasiada importancia. Mi hermano me acompañó a mi sala de exámenes. Y después de entrar, se fue a su propio examen. Después del examen de 2 días, no volví a ver a Faye. Al día siguiente de los exámenes, me enteré de que a alguien le habían negado la entrada porque no había preparado todos sus documentos y no podía entrar en la sala. Me quedé atónito. ¿Cómo podía alguien ser tan descuidado durante un examen tan importante y olvidar sus documentos? Mi hermano se acercó empujando su bicicleta y me dijo, hermana, súbete. Nos vamos a casa. Parecía contento, probablemente porque el examen le había ido bien. De camino a casa, mi hermano volvió a mencionar a Faye. Oí que Faye no hizo el examen porque olvidó sus documentos. Es extraño. Suele ser tan meticuloso. No me lo esperaba. Bel y su hermano sí robaron los documentos de Faye. Ah, así que esa persona era Faye. ¿Se perdió el examen? Que se lo pierda. ¿Qué te importa? Ahora tiene una mujer, ¿verdad? Conocí a mi hermano. Siempre le había caído mal Faye porque pensaba que yo era demasiado amable con él. Era mi propio hermano, pero seguía siendo así. No me preocupa. Simplemente creo que es una lástima. Es una gran oportunidad. Y ahora la perdió. ¿Quién sabe? Olvidó sus documentos. No puede culpar a nadie. Pero, hermana, no seas tan tonta en el futuro. Ya tiene una mujer. Está bien. Está bien. Lo sé, hermano. No soy tan tonto. Después del examen de admisión a la universidad, todos regresaban al campo dentro del plazo establecido para continuar con sus días de campo. Antes, al regresar de la ciudad al campo, siempre acompañaba a Faye. Al fin y al cabo, vivíamos en el mismo patio y nos hacíamos compañía. Esta vez, mis padres le pidieron a mi hermano que se tomara un descanso para acompañarme. Aún quedaban muchas maletas, grandes y pequeñas. Al tomar el autobús, nos encontramos por casualidad con Faye y Bel. Bel ya no llevaba la misma ropa que usaba en el pueblo. Se había puesto ropa nueva y estaba sentada junto a Faye, con el rostro radiante de felicidad. Cuando Faye nos vio a mi hermano y a mí,
solo saludó a mi hermano con indiferencia, como si no me hubiera visto. No me importó. La impresión que Faye me dejó en mi vida anterior fue demasiado aterradora. Quería alejarme de él lo más posible, cada vez más. El viaje de la ciudad al pueblo me llevó casi un día entero. Esa noche, mi hermano le pidió prestado un lugar al líder del equipo para descansar y regresó a la ciudad al día siguiente. Y la noticia de que Faye no había aprobado el examen de admisión a la universidad se extendió, no solo por la comunidad juvenil, sino por todo el pueblo en una sola noche. El rostro del líder del equipo se llenó de disgusto, pero como Faye no era de los suyos, al final solo tuvo unas breves palabras con él en privado. Madwin W., un hombre al que siempre le gustaba chismear, ya había recopilado todos los detalles de lo ocurrido el día anterior al examen en tan solo una noche. June fuera. No tienes idea. Oí que cuando todos encontraron a Faye ese día, ambas estaban desnudas en la cama de Belle. Si la mamá de Belle no hubiera impedido que todos entraran, todo el pueblo los habría visto. Y no te imaginas lo intenso que fue. Dicen que Faye tenía rasguños en los brazos y la espalda. Y en cuanto a Bella, tenía moretones por todo el cuerpo. ¡Qué lástima! Lástima no haberlo visto en persona. Ni siquiera puedo imaginarlo. Asentí con poca frecuencia, con el pliegue falso, sabiendo muy bien lo potente que debía ser esa droga. Oí que planean casarse. ¿Sabías que casarse parece bien, verdad? Después de todo lo que pasó, Faye tiene que darle una explicación a Belle. Dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Le sonreí a Madwin, una sonrisa sincera desde el fondo de mi corazón. Si esos dos pudieran encerrarse, mucho mejor. Ya no quería involucrarme con ellos. Me siento genial. Ya terminé el examen de admisión a la universidad y creo que me fue bastante bien. Si tengo suerte, pronto volveré a la ciudad para continuar mis estudios. Estoy de muy buen humor. Espera, ¿no te gustaba? Pensé con esta noticia. Es una locura cuando el amor no te llena el estómago. Lo pasado ya pasó. Era demasiado intolerante, solo me centraba en quienes me rodeaban. Pero ahora ya no me gusta. Estábamos hablando cuando no nos dimos cuenta de que Faye y Belle caminaban detrás de nosotros. Al ver la cara fría de Faye, probablemente escuchó lo que dije. June se fue con un suspiro bajo. ¿Es esta tu moral? Hablar a espaldas de los demás solo porque sientes algo por mí. Ahora que no me gustas, así es como me tratas. Lo dejaré claro. Me caso con Belle. Espero que seas consciente de ti mismo y dejes de decirle a todo el mundo que te gusto. Me dieron ganas de reírme a carcajadas y preguntarle a Faye de dónde sacaba el valor para decir cosas tan descaradas, pero no lo hice. Respiré hondo varias veces para calmarme y luego le dije a la pareja que estaba frente a nosotros, Faye, me malinterpretaste. Dije que ya no me gustabas. No es que todavía me gustaras. Además, después de conocer a alguien, me enteré de que se van a casar. Felicidades. Me alegra oírte decir felicidades. El rostro de Faye mostró una expresión de incredulidad. Era evidente que no esperaba que alguien que antes lo perseguía tanto ahora lo dejara ir sin pensarlo dos veces, sin siquiera intentar luchar por ello. Era una locura cuando, sin embargo, ya no los soportaba. ¿Qué? ¿Y qué tal tu buena moral? ¿Que te pillen en una mala situación con alguien antes siquiera de casarte? Pero incluso después de que me expliqué bien, Belle seguía mirándome con timidez. Retrocediendo unos pasos, Faye, ¿hice algo malo? No sabía que le gustabas a June. Te alejé de ella. ¿Me odiará? June suspiró levemente. ¿Quieres que deje ir a Faye? No esperaba que Belle hiciera esto. Tras decir esto dramáticamente, se le llenaron los ojos de lágrimas, deslizándose por su rostro. Parecía tan lastimosa que hasta yo me conmoví. No era de extrañar que Faye, quien parecía indiferente a las mujeres en la ciudad, se enamorara perdidamente de Bella al llegar al campo. Después de todo, a los hombres les gustaba este tipo de mujer, ¿no? Bella era realmente bonita y podría considerarse la belleza del pueblo. Además, era tan delicada. Si yo fuera hombre, tampoco podría resistirme. Pero no era momento de pensar en eso.
Tenía que aclarar las cosas rápidamente. No podía permitirme afrontar las consecuencias de ofender a Faye, quien claramente está loca. Faye no había cumplido mi obsesión. Belle, me estás malinterpretando. Les deseo lo mejor a ambos. Ya no siento nada por Faye. Te lo aseguro. ¿Qué te parece esto? Me mantendré alejado de Faye y no le hablaré más. ¿Eso te hace sentir mejor? Si no es suficiente, puedes pedir cualquier otra cosa para demostrar que hablaba en serio. Inmediatamente agarré la mano de Madwyn y retrocedí hasta que estuvimos a unos 2 o 3 metros de distancia. Luego me volví hacia ellos y añadí, Belle, ¿está bien esta distancia? No obtuve respuesta. Pero vi a Faye apartar a Belle rápidamente, con una expresión desagradable en su rostro, aunque eso no tenía por qué importarme. Tras desaparecer en la distancia, Madwyn por fin soltó la mano que la sujetaba con fuerza. Vaya, June dio un suspiro ahogado. Los obligaste a irse. ¡Qué increíble! Espera, debería decir que los obligamos a irse. Me preguntaba si aún sentías algo por Faye. Después de todo, era el más guapo e inteligente de todos los jóvenes trabajadores de la comuna. Les aseguro que ya lo he superado por completo. La vida en el campo continuó, todos los días, además de dar clases en la escuela primaria de la comuna. Me quedé en mi dormitorio, evitando ir a sitios innecesarios. Evitaba cualquier lugar donde apareciera Faye, aunque enseñábamos en la misma escuela. No nos habíamos visto en más de 2 semanas. Como llevé todos los preparativos y calificaciones de mis clases a mi dormitorio, el director y los demás profesores sabían que mi relación con Faye se había deteriorado por completo. Con la cooperación de todos, cumplí mi promesa a Belle y mantuve las distancias. Poco después, mientras la fecha de la boda de Faye, Belle y yo ya estaba fijada, según Madwyn. Faye le dio a Belle 15 yuanes como diario. En el pueblo, no era poca cantidad. Por lo que sabía de Faye, sus padres jamás le habrían dado esa cantidad. En cuanto a su procedencia, me daba igual. Pidieron prestadas bicicletas al equipo de producción para comprar varias cosas nuevas en el condado e incluso compraron ropa nueva para la boda. Pero como aún eran menores de edad, no pudieron obtener un certificado de matrimonio. La boda se celebraría en la comunidad juvenil y la nueva casa se instaló en el dormitorio de Faye. Tenían 2 o 3 mesas preparadas y oí que Belle no trajo ningún diario. Todo el diario de Faye se lo dejó a la familia de Belle. El día de su boda coincidió con las vacaciones escolares semanales. Así que otros jóvenes de la comuna que no habían sido invitados a la boda me pidieron que los acompañara al condado, ya que no quería quedarme en el pueblo para su boda y también quería cumplir mi promesa a Belle. Madwyn y yo decidimos unirnos a los demás y llevamos la carreta de bueyes del pueblo al condado. Al fin y al cabo, me parece que los había visto hablando varias veces y pensé que se llevaban muy bien. La capital del condado no es grande y el único lugar para comprar cosas es la tienda de recuerdos. La tienda estaba abarrotada de gente, y en poco tiempo, Madwyn y yo nos separamos entre la multitud. Observé a la multitud, pero no la vi, así que decidí rendirme. Planeaba comprar primero las cosas de mi lista y esperar en la entrada. Seguro que aparecería algún día. De repente, sentí que la multitud a mi alrededor se dispersaba un poco. Cuando levanté la vista, vi que Hudson usaba su cuerpo para crear una especie de barrera contra mí. Desde que llegué al campo, no había tenido mucha interacción con él. En aquel entonces, siempre estaba dando vueltas alrededor de Fa, demasiado ciego para ver a nadie más. Ahora que lo hacía, me sorprendí un poco. ¿Por qué? ¿Por qué te sigo? Hudson lo interrumpió, hay mucha gente. Solo intento ayudarte. Date prisa y coge lo que necesites o no quedará nada. Este no era un buen lugar para hablar, y Hudson tenía razón. No quedaba mucho en la tienda, además, habíamos venido desde el pueblo y era casi mediodía. Muchos estantes ya estaban vacíos. De todas formas, no tenía mucho que comprar. Cuando volví a la ciudad para presentar los exámenes de admisión a la universidad, mi hermano me había traído bastantes útiles al enviarme de vuelta. Acabo de comprar 2 bolsas de cortezas de melocotón, una bolsa de calcetines y unos cuadernos nuevos. Al salir de la tienda estatal, no parecía enfadada al entrar. Probablemente seguía comprando dentro. Cada vez que venía, aunque no comprara nada, tenía que curiosear durante siglos.
Ya me había acostumbrado. Inesperadamente, Hudson salió justo detrás de mí, pero a él tampoco le importó mucho. Estar a solas con él me hizo sentir un poco incómoda, aparte de Fa, casi nunca había pasado tiempo a solas con otro hombre. ¿Me tienes miedo? Hudson parecía haber notado mi anís. Ajá. No. No. Estás pensando demasiado. Fa se casó. ¿Qué opinas de eso? Me quedé en blanco por un momento. No entendía por qué me preguntaría algo así. Avispa, su amigo de la puja. Su matrimonio es asunto suyo. No tiene nada que ver conmigo. No tengo ninguna opinión al respecto. No quería que me llevaran por las narices. Así que le devolví la pregunta. ¿No eras muy cercano con él? ¿Por qué no fuiste a su boda? Eso ya pasó. Ya no somos tan cercanos. Me invitó, pero no quise ir. No tenía ni idea de nada de esto. Después de que las cosas se desmoronaran con Fa, dejé de prestarle atención. Solo quería esperar los resultados de mi examen y volver a la ciudad cuanto antes. Las palabras de Hudson me quedaron grabadas en la mente por un instante. Pero solo por un instante. Después de todos esos años de afecto no correspondido por Fa en mi vida pasada, que terminaron tan mal, estaba decidido a no volver a cometer ese error. Al no responder, Hudson volvió a hablar. ¿Por qué no dices nada? No sé qué decir. No éramos muy cercanos. La verdad es que no había tema. ¿Quieres que te lleve tus cosas? No hace falta. De verdad, no es gran cosa. Puedo con ello. Una vez, Fa se ofreció a llevarme lo que fuera. Incluso en días lluviosos, tenía que lidiar con mis maletas y con el paraguas en la mano. Mientras él caminaba sin mirarme 2 veces, no sabía qué clase de hechizo había estado bajo mi control. Al recordarlo ahora, todo parecía increíble. Pero Hudson fue más persistente de lo que esperaba. Simplemente extendió la mano y me quitó las cosas de las manos. Mis brazos quedaron vacíos de repente antes de que pudiera reaccionar. Pensé en devolvérmelas, pero habría parecido que estábamos forcejeando por ellas y eso podría llamar la atención. Así que lo dejé pasar. Miré hacia la tienda de Staton, pero seguía sin ver a Madwin. Si hubiera estado solo en la puerta, no me sentiría tan incómodo. Pero con Hudson aquí, cada segundo se me hacía eterno. Era una persona cálida y entusiasta. Decía algunas cosas y yo le respondía con 1 o 2 líneas. Finalmente no cumplí mi deseo. Madwin y los demás salieron de la tienda, ya que era casi la hora de comer. Todos pusimos nuestra parte y fuimos a comer al restaurante estatal. La comida era mucho mejor que la que teníamos en el pueblo. Siempre que íbamos al pueblo, nos asegurábamos de comer bien. Hudson les dijo a todos que pidieran lo que quisieran. Me di cuenta de que ya había suficientes platos. Así que, cuando me preguntaron, no pedí nada. Pero cuando llegó la comida, me sorprendió encontrar 2 de mis platos favoritos en la mesa. Levanté la vista y miré a Hudson a los ojos. Parecía estar esperando a que lo viera. Fue un momento que nunca antes había experimentado. Sentí como si me hubiera tocado fuego, y rápidamente aparté la mirada presa del pánico. Después de comer, volvimos al pueblo. Al regresar a la residencia juvenil educada de Zekin, Hudson finalmente me devolvió mis cosas. De pie en la puerta de mi dormitorio, mientras le quitaba las cosas, volví a ver a Faye. Vestía de rojo brillante, parecía un poco sonrojado, probablemente por haber bebido, y lucía un cabello orgulloso y seguro de sí mismo. También miró en nuestra dirección y vio a Hudson de pie fuera de mi dormitorio. Faye pareció fruncir el ceño levemente. Pero pronto, Bell apareció en la entrada de su dormitorio. Bell siguió su mirada, luego exhaló un pequeño suspiro, como para afirmar su propiedad. Agarró a Faye y lo jaló hacia la habitación, que ahora era su hogar conyugal. Por fin, salieron los resultados del examen de admisión a la universidad. Varios de nuestros queridos en Zekin Point habían aprobado, entre ellos yo, Madwin, Manhattan, Hudson y 3 más. El líder del equipo estaba encantado, y nuestro equipo de producción incluso recibió una bandera de seda de honor de la ciudad. Madwin me preguntó a qué universidad quería ir.
Le dije que solo quería ir a la de nuestra ciudad. En mi vida anterior, había seguido mi destino y me había convertido en gay en línea para estudiar, pero mis calificaciones no eran tan buenas como las suyas, y ni siquiera entramos en la misma universidad. Solo podía visitarlo los fines de semana, y ni siquiera entonces tenía la garantía de encontrarlo. Esta vez, solo quería estar cerca de mis padres para pasar más tiempo con ellos. Quería compensarles todo lo que les debía en mi vida anterior. Ahora que nos habían aceptado en la universidad, nos permitieron salir del campo y regresar a la ciudad. El día que regresé a la ciudad fue la primera vez que lo volví a ver después de la boda de Faye. Vino con Bell y otros trabajadores juveniles para despedirnos. Me despedí de algunos de los trabajadores juveniles que conocía, pero en cuanto a Faye, me mantuve a distancia. Hudson me ayudó a subir mi equipaje a la carreta de bueyes, y todos subimos para tomar el autobús de regreso a la ciudad. Se avecinan cosas buenas. Mi hermano y yo fuimos aceptados en la misma universidad. A mi hermano, que tenía trabajo, le concedieron una excedencia laboral, igual que en su vida anterior. La única diferencia fue que elegimos carreras diferentes. Estudié educación porque me gustaba la docencia y tenía experiencia. Después de graduarme, planeé ser profesor. El día que empezó el semestre universitario, mis padres se tomaron un tiempo libre del trabajo para enviarnos a la escuela. Primero me llevaron a mi dormitorio, prepararon mi cama y luego fueron a ver el dormitorio de mi hermano. No fui con ellos. Mi hermano había dejado claro que las chicas debían mantenerse alejadas del dormitorio de los chicos. En la residencia, después de instalarme, conocí a algunos compañeros nuevos. Poco después, una de las chicas me dijo que un chico estaba abajo buscándome. El único chico que conocía en la escuela era mi hermano, así que les dije a mis compañeros que era el quien venía a verme. Pero cuando bajé corriendo y salí del dormitorio, no vi a mi hermano. En cambio, vi a Hudson. «Oye, ¿qué haces aquí?» Me sorprendí un poco. No recordaba a qué universidad fue Hudson en mi vida anterior, pero sí recordaba que había visitado FA durante la universidad. «Yo también estoy aquí para estudiar. June, ahora seremos compañeras de clase». Hudson sonrió radiante. Más tarde, me enteré de que Madwin le había hablado de la universidad a la que había solicitado plaza. La vida universitaria era mucho más fácil que la vida en el campo. Todos los días, tras cumplir mi PSY, solo tenía que asistir a clases y hacer la tarea. Además, estar lejos de FA me quitó mucha presión psicológica, así que la vida era muy cómoda. La escuela no estaba lejos de casa, así que podía ir a casa casi todas las semanas con mi hermano. Sin embargo, esta vida tranquila no duró mucho. A menos de medio año de empezar la universidad, mi hermano encontró novia. Al mismo tiempo que en mi vida anterior, cuando conocí a mi futura cuñada, no pude evitar sentirme culpable. En su vida anterior, estuvo casada con mi hermano y fue asesinada por FA. Una vez que mi hermano y su futura novia se convirtieron en pareja, él empezó a volver a casa solo, y yo volví sola. Iba en bicicleta sola. Y poco después, otra bicicleta apareció a mi lado. June W. me miró con mala cara. ¡Qué coincidencia! Era Hudson. Hablando de Hudson, la verdad es que me visitaba mucho después de empezar las clases. Hudson, ¿también vas por este camino a casa?, pregunté, recordando que no me lo había encontrado antes. Sí, solo de camino, dijo. Hudson me acompañó hasta casa, y cuando llegamos a la entrada de mi barrio, mi mamá acababa de regresar. Era tan amable que, como era de esperar, saludó a mi mamá con entusiasmo. Después de despedir a Hudson, volví adentro con mi mamá. ¿Es tu compañero de clase? Un compañero de universidad, pero de otra carrera. Ambos éramos del mismo grupo de jóvenes trabajadores. Nunca te había oído mencionarlo. Parece un joven agradable, inteligente, guapo y con buena pinta. ¿Por qué te manda a casa? Dijo que venía de camino. No es que me vaya a mandar a casa de verdad. Ay, venga. He recorrido más caminos que tú. ¿Crees que no puedo ver lo que piensa? Mamá, todavía te aferras a ese chico de la familia de Faye, ¿verdad? Es culpa nuestra. Crecieron juntos y creíamos que se conocían bien. Pensábamos que terminarían juntos. Pero mira,
ahora se casó con otra. El padre de Faye me dijo que su esposa ya está embarazada. Verás, le quité la cesta a mi mamá y empecé a clasificar las verduras. Mamá, en cuanto a las relaciones, creo que es mejor dejar que las cosas fluyan con naturalidad. Todavía soy joven. Solo quiero pasar tiempo contigo y papá por ahora. Está bien. Está bien. Mejor no hablemos de esto. La relación entre mi hermano y su novia iba viento en popa. Menos de un año después, se casaron y la empresa de mi hermano les proporcionó un apartamento. Se mudaron a vivir solos. Ese año, mis padres vieron a Hudson cada vez más. Yo venía a casa 2 veces al mes, y mis padres se lo encontraron al menos 3 veces cuando me enviaba de vuelta a casa. En realidad, después de que Hudson dijera varias veces que estaba en camino y que me dejaría, pronto me di cuenta de que no estaba en camino. No le hice ninguna mueca y se lo señalé sin rodeos. Pero lo que no esperaba era que fuera tan capaz. Después de desviarse para dejarme allí durante medio año, terminó de verdad en el camino. Incluso compró una casa aquí. Para entonces, Leopold, su relación con mis padres ya no era solo un simple saludo en la puerta. Estaban a punto de invitarlo a cenar. Una vez, me llevó a casa, y cuando mi papá lo invitó a cenar, nos encontramos con Faye. También fue la primera vez que la vi desde que empecé la escuela. Esto fue después del segundo examen de admisión a la universidad, y debió de haber regresado a la ciudad para presentarlo de nuevo. Faye trajo consigo a Belle, que ya estaba embarazada y se notaba que debía de tener 6 o 7 meses. Faye parecía haber oscurecido un poco su piel, lo cual me sorprendió. Nunca lo había visto broncearse, y siempre pensé que era inmune, pero ahora definitivamente se había oscurecido. Parecía que podía oscurecerse aún más, porque cuando vio a Hutz, tomando las cosas de las manos de mi papá y siguiéndolo a mi casa, su rostro se oscureció aún más. Después de que Faye y Belle regresaran al complejo, cené en casa y luego volví a la escuela. Hudson, al verme irme, se puso aún más alegre que cuando estuvo en mi casa cenando. Así que no regresó a casa, sino que me siguió a la escuela. Poco después, volví a saber de Faye. Escuché que esta vez Faye por fin había entrado al examen, pero lo pillaron haciendo trampa. Con las habilidades de Faye, no necesitaba hacer trampa. No entendía por qué haría algo así. Fue durante el año nuevo cuando McGuinn regresó de su universidad en otra provincia para visitarme y traerme las últimas noticias. Así que el jefe, a escondidas, metió una chuleta en el cló de Faye, que se cayó durante el examen y el supervisor la encontró. Sí, había cumplido con Lansai. No sé cómo Faye no se preocupó antes de entrar al examen. Es un desastre. Lo atraparon en el acto y ahora se enfrenta a una reforma laboral durante quién sabe cuántos años. Después de eso, quién sabe si podrá presentarse al siguiente examen de admisión. ¿Abusón? No esperaba que Belle hiciera semejante cosa. Superó mi imaginación. Es tan estúpida. Tenía miedo de que Faye la dejara después de entrar a la universidad. He oído que muchos jóvenes con estudios dejan atrás a sus esposas e hijos rurales después de ir a la universidad. Así que sus preocupaciones podrían ser comprensibles. Lo que dijo McGuinn no era raro, y yo había oído historias similares. Pero esta decisión de Belle la había arruinado por completo. Copiar en el examen de admisión era una falta grave. No, fue un desastre para ambos. Que Faye se involucrara en la reforma laboral no le benefició en absoluto. Más tarde, cuando hablé con mis padres sobre esto, me enteré de que ya lo sabían. Pero hacía tiempo que no lo mencionaban delante de mí. ¿Me caes bien? El día que me gradué de la universidad, la escuela celebró una ceremonia de graduación. Mi hermano, mi cuñada y yo nos graduamos el mismo año y mis padres se tomaron un tiempo para asistir. Poco después de la ceremonia, Hudson apareció frente a nosotros con una cámara en la mano. En aquellos tiempos, una cámara era un objeto preciado y la llevaba tan a la vista que temía que se golpeara o se dañara. Mi tío June había cumplido una y me dijo, mi hermano y mi cuñada, déjenme tomarles una foto. Dijo que, siguiendo sus indicaciones, nuestra familia se tomó varias fotos juntas, tanto individuales como grupales. Incluso le enseñó a mi hermano a usar la cámara y nos tomó varias fotos a él y a mí juntos. No dejó de hacerlo hasta que se acabó el último rollo.
Para entonces, mis padres y mi cuñada ya se habían ido del colegio y solo quedábamos los dos. Nos sentamos junto al lago, a la sombra de un árbol, observando a nuestros compañeros, con sus mochilas grandes y pequeñas, caminar hacia la puerta de la escuela. El ambiente de graduación parecía aún más intenso. Junio, ¿qué más da? Lai, me gustas. Sí, se nota. ¿Te gustó? ¿Importa? Claro que sí. Es muy importante. Si yo también te gusto, casémonos. Si no te gusto, me esforzaré más para que te guste. Pero si no hay manera de que te guste, no te molestaré más. Cuando Hudson dijo esto, su expresión seria fue algo que nunca antes había visto. Antes me gustaba mucho Fa. Lo sabes, ¿verdad? ¿Te molestará? Sabía que me estaba comportando de forma incómoda, pero no quería empezar una nueva relación sin tener las cosas claras. Lo sé. Lo sé. Claro que sí. Si no, ¿por qué habría salido con él? Solo porque estabas con él nadie más podía llamar tu atención. No supe cómo responder a esto. Así que solo había pasado tiempo con Fa por mi culpa y dejó de salir con él después de que Fa se casara y yo me di por vencida. Me pareció un poco inmoral, pero tampoco pareció perjudicar a nadie. Todavía tenía dudas y un poco de miedo después de pasar tanto tiempo juntos. Sabía más sobre Hudson. Sus padres eran funcionarios y tenía una hermana mayor que había estudiado en el extranjero y ya estaba casada. Su familia estaba bien establecida en el sistema. Mi familia, en cambio, era una familia trabajadora común y corriente. En cuanto a estatus y antecedentes, no me sentía compatible con él. Al verme callado un rato, Hudson empezó a sentirse incómodo. Todavía no me has dicho lo que sientes por mí. Hudson, eres una gran persona. He disfrutado mucho pasar tiempo contigo. Si estás dispuesta, casémonos. Estas palabras que dije fueron cuidadosamente pensadas. No desconocía los sentimientos de Hudson a lo largo de estos años. Es solo que fui proactiva con la Fa durante demasiado tiempo, solo para terminar con cicatrices. Ya no soy tan intrépida en el amor como cuando era más joven. Si no lo deja claro, no seré yo quien rompa el silencio. Ahora que por fin lo ha dicho con claridad, ya ha dado 99 pasos. El último paso, yo también lo puedo dar con valentía. Al parecer, no lo había cumplido, mis palabras asustaron a Hudson. No, quizá fue sorpresa. Lo observé respirar hondo varias veces, mirándome con incredulidad. ¿Matrimonio? ¿En serio? ¿Es posible? Lo miré con solemnidad y asentí. Hudson me tomó la mano y pude sentir su fuerza. Simplemente dejé que me sujetara con fuerza, sin soltarme. Después de un buen rato, fue soltándome poco a poco, notando que mis manos se habían vuelto azules y moradas. Su rostro adoptó una expresión de culpabilidad y luego empezó a frotarme las manos con fuerza. Deberíamos volver. Haré que mis padres vengan a tu casa para pedirte matrimonio. Hoy es un buen día. ¿Qué tal hoy? Bueno, parecía que estaba muy entusiasmado. Sonreí y asentí. Ya habíamos trasladado nuestras pertenencias de vuelta a casa poco a poco antes de la graduación. Así que esta vez regresamos con poco equipaje. Por última vez, montamos juntos en bicicleta al salir de la escuela. El sol estaba perfecto. La brisa era perfecta y nuestras sonrisas eran perfectas. Esa noche, Hudson trajo a sus padres a mi casa con regalos para pedirle matrimonio. Mis padres los recibieron en la sala, y durante la visita, entraron a mi habitación para preguntarme qué pensaba. Mamá, sabes que el pasado quedó atrás. Ahora me gusta Hudson. Es entusiasta, considerado, no había cumplido mi IDESAI. Y lo más importante, me respeta mis pensamientos, mis opiniones y mi pasado. Este tipo de persona es poco común, tanto ahora como en el pasado. La casamentera trajo los regalos con cariño de ambas partes. La fecha de la boda se fijó rápidamente. El día que sonaron los tambores y sonaron los petardos, me puse un vestido de novia rojo y fui guiada por Hudson. Me subí al coche de bodas. El coche empezó a alejarse poco a poco del gran complejo donde tengo distrofia muscular desde la infancia.
La vida después de casarme con Hudson fue sencilla y despreocupada. Ambos teníamos trabajos estables y nuestra casa conyugal estaba cerca de nuestros lugares de trabajo. Normalmente vivíamos juntos y los fines de semana nos turnábamos para visitar a ambos lados de la familia, pero nunca imaginé que Fa vendría a buscarme. Después de tantos años, había cambiado por completo. Había perdido mucho peso y se veía más curtido, sobre todo comparado con Hudson, que parecía haber envejecido varios años. June, ¿por qué te casaste con Hudson? ¿No sabes que solo se me acercó con malas intenciones? Claramente te gustaba, ¿y por qué? De camino a casa desde la escuela, no había mucha gente ni muy poca. No esperaba que me saludara en la puerta de la escuela y me siguiera a una época más tranquila antes de acercarse a hablarme. Ya no quería involucrarme con él. Cada vez que lo veía, no podía evitar recordar la escena de mi muerte en mi vida anterior. Ahora me cae bien. Es bueno y me trata bien. Hudson es un chico dulce e inocente. Me trata bien y es inteligente. Si no, ¿por qué se habría acercado a Faye solo para entender mi pasado? No, no lo creo. June, qué suspiro tan bajo. Me querías tanto. Me pusiste por encima de ti. ¿Cómo pudiste querer a otra persona? ¿Te casaste con alguien más para vengarte de mí? No sé qué le pasó a Faye, pero oír esas palabras salir de su boca me impactó. La Faye que conocí siempre fue callada y orgullosa. Sí, aunque siempre lo cuidé, seguía estando tan orgulloso delante de mí. Antes lo amaba sin importarle nada, pero ahora no entiendo de qué estaba tan orgulloso. Es más, no entiendo cómo llegó a ser así. Qué extraño ver mi confusión. Incluso dijo algo como, June, dejó escapar un profundo suspiro. Me arrepiento. Pensé que con mis talentos, podría confiar en mí mismo para vivir una buena vida. Pensé que podría casarme con una mujer que me admirara y dependiera de mí, y tener una familia feliz. No pude evitar reírme con desprecio. Así que realmente quería ser un hombre importante, tener una mujer que solo lo viera a él, alguien que satisficiera su necesidad psicológica de ser el centro de atención en casa. Pero no se daba cuenta de que una mujer que solo depende de un hombre para sobrevivir nunca podría aportar nada. ¿A su vida ni a su carrera? Fue decisión mía. Belle no estudió. La mayoría de las veces, no entiende lo que digo, y sus padres y su cuñado son muy materialistas. Solo les importa el dinero, no la gente. Solo quieren que les dé mucho dinero para comprar esto y aquello. Incluso temen que si me voy de la aldea, ya no podrán chuparme la sangre. Me han impedido repetidamente presentar el examen de admisión a la universidad e incluso han ignorado a True, y mi reputación acusándome de hacer trampa, llevándome a un campo de trabajos forzados e impidiéndome volver a presentarme al examen. De verdad que no tienes idea de lo ignorante que es Belle. Al principio, ni siquiera sabía que llevaba una chuleta en la sala de exámenes. La supervisora no me habría registrado, pero era ella. Con cara de despiste, se acercó a la supervisora y le dijo que había olvidado sacar las 2 hojas de repaso de mi bolsillo. Esa era la examinadora jefa. Me arruinó de verdad. Así fue como pillaron a Faye haciendo trampa. Algo que no sabía antes. Fui a la reforma laboral. ¿Sabes lo duro que es allí? Trabajo sin fin todos los días. Comida que no pude terminar. Y en invierno, ni siquiera podíamos entrar en calor. Tenía las orejas, las manos y los pies congelados. Le escribí a Belle pidiéndole que me enviara dinero para la granja de trabajo, pero nunca lo envió. Incluso con nuestro hijo, hizo caso a sus padres y abortó. En ese momento, el bebé tenía casi 7 meses. Ya estaba completamente formado. Aún así, me hicieron el aborto solo porque no querían hacerse responsables de criar a mi hijo. Esto fue aún más inesperado. No se quedaron con su hijo. La última vez que vi a Bella, ya estaba embarazada. Bueno, ¿no elegiste esto? Elegiste a una mujer cuya vida gira en torno a usarte para sentirse valiosa. Ella y su familia son tu decisión. Sé que me equivoqué. Lo lamento mucho. June, lo lamento de verdad. Escuchaste claramente a Belle y a su hermano conspirando para drogarme. ¿Por qué no me lo dijiste? Belle dijo que los viste a ambos conspirando.
Si me lo hubieran dicho entonces, no habría bebido el té que Bell le puso. No habría perdido el autobús a la ciudad para mi examen. Habría revisado mi identificación al entrar a la sala de exámenes. Podría haber aprobado el examen de admisión a la universidad. No habría tenido que recurrir a la reforma laboral. Mis sueños se habrían hecho realidad. Lo dijo como si fuera completamente razonable, pero me pareció completamente absurdo. ¿No fue en mi vida anterior cuando le advertí sobre el complot de Bella y su hermano? Y lo único que recibí a cambio fue la traición y la muerte de toda mi familia. Ahora me culpaba, ¿no? Porque no encontraba una salida. Quería que me sintiera culpable y darle una vía de escape. Todo era tan intrigante y manipulador. Pero ahora había aprendido a respetar el destino de los demás y a no hacerlos sufrir. Cuanto más me amaba, menos me entrometía en los asuntos de los demás. Me solté de la mano que me agarraba el brazo. Si no hubieran cumplido mi promesa, estabas equivocado. Pero tu situación actual no tiene nada que ver conmigo. Y como ya les dije a ti y a Bell, necesito mantener una distancia de al menos 2 metros. Por favor, aléjate de mí. No quiero que Bella nos vea y me acuse de intentar seducirte. En esta vida, solo quería alejarme de esta persona aterradora. Que su vida fuera buena o mala, que sus sueños se hicieran realidad, nada de eso tenía que ver conmigo. Faye aún quería decir algo. Pero cuando Hudson salió a recogerme y me vio, se acercó rápidamente y me abrazó. Al ver que Faye había fracasado en mi obsesión, su actitud cambió por completo, como la de un pequeño erizo al presentir el peligro. Le devolví el abrazo rápidamente, me puse de puntillas y le susurré al oído, vámonos a casa. Hudson ya no se preocupaba por la gente que nos seguía. Simplemente me abrazó y me llevó a casa. Y entre nosotros, nadie volvió a mencionar a Faye, como si nunca hubiera existido. Pasó otro medio mes, y eran las vacaciones de verano. Hacía mucho calor y no tenía mucho apetito. Incluso sentía náuseas y ganas de vomitar de vez en cuando. Y, por supuesto, estaba constantemente cansada. Al principio, pensé que era solo por el calor del verano. Pero cuando Hudson y yo fuimos a casa de mi suegra el fin de semana, y durante la cena, al ver pescado en la mesa, me dieron arcadas y casi vomité. Mis suegros se pusieron contentos y enseguida le pidieron al conductor que nos llevara al hospital. Descubrimos que ya tenía un par de meses de embarazo. Hudson se llenó de alegría por un momento, sin saber qué hacer. Estaba tan contento que casi me levantó y me hizo girar. Pero justo cuando mis pies se despegaban del suelo, mi suegra le dio una bofetada fuerte. Entonces, se dio cuenta de que no debía estar haciendo cosas tan emocionantes y me sentó con cuidado. Daba vueltas de alegría. Regresamos a casa de mi suegra para seguir cenando. Pero al entrar por la puerta del barrio, el guardia de seguridad nos detuvo. Se acercó a mi suegro para explicarle la situación. Fue entonces cuando vimos a alguien entre la multitud abrocharse el cinturón. Ella también me vio en el coche. Empezó a llorar a gritos. June, da igual, por favor, devuélveme a mi hombre. Ya estás casada. ¿Por qué sigues intentando seducir a mi marido? Cuando dijo eso, todos me miraron con extrañeza. Qué mala suerte tengo. Me casé con un hombre, pero ahora no me quiere. Lo he buscado durante tanto tiempo, pero no lo encuentro. Por fin descubrí dónde estaba, y la última vez que lo vieron en la ciudad fue con June. June, mentira roja, por favor, devuélveme a mi hombre. La escena se volvió más caótica. Antes estaba medio dormida, pero ahora estaba completamente despierta. Hudson parecía preocupado por mí y quería bajar a encargarse de esto, pero no podía dejarlo. Tenía que encargarme de esto yo mismo y rápido para no afectar negativamente a mis suegros ni a Hudson. Hudson no me ayudó a salir del coche, y todos a nuestro alrededor se apartaron. Bella, dices que estoy seduciendo a tu marido. ¿Tienes alguna prueba? Este no es un pueblo donde puedas decir lo que quieras y echarme la culpa. No sé a dónde ha ido tu hombre. Si no lo encuentras, denúncialo a la policía y que lo busquen en lugar de quedarte aquí de rodillas difundiendo rumores. Ya estoy casada. Tengo mi propio esposo, y en cuanto a tu hombre, la verdad es que no me interesa. Bell tartamudeó y no pudo aportar ninguna prueba.
No sé de qué hablas. He preguntado por ahí. El hermano de Fa fue el último que te vio, y luego desapareciste. Devuélveme al hermano de Fa. Ya lo denunciamos a la policía. Bell, si tienes alguna petición, habla con la policía. Aquí no somos una comisaría. Espero que tú y Faye puedan llevar una vida plena y dejen de perturbar la nuestra. Con eso, expliqué la situación de Faye y Bell a la multitud reunida tras escuchar toda la historia. Todos comprendieron la situación y su actitud hacia mí cambió. La gente de aquí es muy respetable, y aunque quizá chismearon un poco cuando Bell habló por primera vez, una vez que les expliqué todo, comprendieron la verdad y me miraron con otros ojos. Poco después de terminar de hablar, llegó la policía y se llevaron a Bell. Al mismo tiempo, vi que su hermano se escabullía entre el alboroto. Hudson no me contó mucho después, solo me pidió que descansara en casa y me concentrara en mi embarazo. 7 días después, alguien encontró un cuerpo flotando en el río. Tras la investigación, la policía confirmó que era el cuerpo de Fa. Cuando Bell vio el cuerpo de Faye, enloqueció. En medio del caos, nadie se dio cuenta, y ella saltó al río donde se había recuperado el cuerpo de Fa, donde también murió. La policía inició una investigación en los alrededores del río para determinar si la muerte de Fa fue un suicidio o un asesinato. Hablando de esto, pensé que estaba viendo cosas. Esa noche, me desperté para ir al baño y vi a un hombre con una botella de licor en la mano, balbuceando tonterías. Decía cosas como que todo estaba mal, que todo era mentira. Era estudiante de la Universidad North City. Era el hombre más rico y creía que esta vida era una mentira. Pensé que este tipo debía estar loco. Universidad North City. Podemos contar la cantidad de gente que ha llegado de nuestra ciudad en los últimos años. Y el hombre más rico. Debió haber bebido demasiado. Después de ir al baño, volví a mi habitación y no esperaba que se hubiera emborrachado tanto como para saltar al río. Quienes lo oyeron pensaron que Fa había balbuceado tonterías mientras estaba borracho y se había caído al río sin querer. Pero yo sabía lo que realmente significaban sus palabras. Lo más probable es que, de alguna manera, hubiera recuperado recuerdos de su vida anterior. Y ver la enorme diferencia entre la realidad y esos recuerdos era demasiado para él. Así que bebió para olvidar. Si cayó al río por accidente o a propósito, eso es algo que nunca sabremos. No sé si existen las vidas pasadas, ni si estaba soñando o si realmente renací. Lo único que sé es respetar el destino de los demás y dejar de lado el deseo de ayudar. Porque, sea cual sea el resultado, tu consejo podría no generar gratitud, e incluso podría generar resentimiento. Hudson compró ensalada de frutas y la trajo a casa. Me dio un trozo de mango agridulce. ¿Qué estás pensando? Se te cayó el libro. Ya estás de vuelta. ¡Guau! ¡Qué rico está esto! Hudson me quitó el libro. No leas bajo el sol la próxima vez. Te hará daño a la vista. Ya eres madre. Tienes que dar buen ejemplo. Me levanté para comer la ensalada de frutas que tenía antojada todo el día. Está bien. Está bien. Me equivoqué. Te sientas en el sofá un rato. Voy a prepararte el pescado agridulce que tanto te apetece. Ya se me habían pasado las náuseas del embarazo, y ahora tenía antojo de algo agridulce. Hudson se aseguraba de cocinar para mí todos los días. Mientras observaba a Hudson y entraba a la cocina, miré la ensalada de frutas en la mesa. Me sentí renovada. Mis padres aún vivían. Mis hermanos, cuñadas y sobrinos eran felices, y yo tenía una nueva familia. Esta fue la mayor bendición y suerte que la vida me había dado.